Un anciano es abandonado por sus propios hijos en un asilo, tratado como una carga inútil, sin valor ni futuro. Ellos están convencidos de que su padre no posee nada, ni dinero, ni influencia, ni legado. Lo que nadie sabe es que el anciano ocultó deliberadamente una verdad sobre su fortuna, esperando ver quién lo amaría cuando ya no tuviera nada que ofrecer. Cuando la verdad comienza a salir a la luz, los hijos ya no pueden regresar al pasado y el arrepentimiento llega demasiado tarde. Nadie lloró el día que don Sebastián Montoya dejó de ser parte de la familia. Tampoco cuando lo dejaron en el asilo con una maleta prestada y una promesa vacía. «Volveremos pronto, papá». La camioneta se alejó levantando polvo por el camino de tierra que llevaba al hogar San Vicente, en las afueras de Medellín. Dentro del vehículo, Ricardo manejaba con la mandíbula apretada, las manos firmes sobre el volante. A su lado, su hermana Patricia revisaba el celular sin levantar la vista. «Ya está hecho», dijo ella con un suspiro que pretendía ser de alivio, pero sonaba a culpa mal digerida. «Teníamos que hacerlo. No podíamos seguir así», respondió Ricardo como si repetir la frase por 10ª vez fuera a convertirla en verdad. «Claro, es lo mejor para él». Ninguno miró atrás. Detrás de ellos, en el umbral del asilo, don Sebastián permanecía inmóvil. 78 años, espalda encorvada, manos manchadas de tiempo, ojos oscuros que alguna vez brillaron con autoridad, ahora apenas reflejaban la luz gris de la tarde. No dijo nada, no gritó, no suplicó. Solo observó cómo la camioneta desaparecía tras la curva del camino, como si observara una película que ya había visto antes, como si supiera, desde hace mucho, que este final estaba escrito. Una monja joven, hermana Lucía, se acercó con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. «Don Sebastián, venga conmigo, le mostraré su habitación». Él asintió despacio. Tomó la maleta, una maleta vieja que no era suya, con una cremallera rota, y siguió a la monja por un pasillo estrecho que olía a desinfectante y a tristeza acumulada. El hogar San Vicente no era el peor lugar del mundo. Tampoco era el mejor. Era simplemente un lugar donde la gente dejaba a sus padres cuando ya no sabían qué hacer con ellos. Las paredes estaban pintadas de un amarillo desvaído que alguna vez intentó ser alegre. Había un patio interior con bancas de cemento, algunas plantas que sobrevivían por milagro y un crucifijo en cada pared, como si Dios necesitara recordatorios de dónde estaba. La habitación de don Sebastián era pequeña, una cama individual con sábanas blancas demasiado almidonadas, una mesita de noche, una ventana que daba a un muro de ladrillo, nada más. «Aquí estará cómodo», dijo la hermana Lucía, aunque ambos sabían que eso era mentira. «La cena es a las 6. Si necesita algo, toque la campana». Sebastián asintió de nuevo. La monja se retiró cerrando la puerta con suavidad. El anciano se sentó en la cama. La maleta quedó a sus pies, sin abrir. Respiró hondo. Por primera vez en muchos años, estaba completamente solo. No en el sentido físico, siempre había estado rodeado de gente, sino en el sentido real, profundo, definitivo. Sus hijos acababan de abandonarlo. No por enfermedad, no por demencia, no porque fuera violento o insoportable, simplemente porque ya no les servía, porque no tenía dinero, o eso creían, porque su casa se había vendido para pagar deudas, o eso les había dicho, porque era viejo, lento, y estorbaba en sus vidas perfectas, con sus trabajos importantes y sus hijos que estudiaban en colegios privados. Sebastián miró sus manos, manos que alguna vez levantaron muros, firmaron contratos, sostuvieron a sus hijos cuando eran bebés. Ahora solo eran manos viejas, con venas marcadas y piel como papel arrugado. Una sonrisa amarga cruzó sus labios. «Lo logré», pensó. «Realmente lo logré, porque esto no era un accidente, no era una tragedia inesperada. Esto era exactamente lo que don Sebastián Montoya había planeado». Durante los primeros días, Sebastián apenas habló. Comía en silencio en el comedor común, rodeado de otros ancianos que masticaban despacio, con miradas perdidas en algún lugar entre el presente y el pasado.
Algunos murmuraban solos, otros dormitaban con la cabeza caída sobre el pecho. Unos pocos intentaban conversar, pero las conversaciones nunca duraban mucho. Sebastián se sentaba siempre en la misma mesa, junto a la ventana. Desde allí podía ver el portón de entrada. Cada vez que un carro se acercaba, su corazón daba un pequeño salto involuntario. Pero nunca era la camioneta de Ricardo, nunca era Patricia, nunca eran ellos. Al tercer día, un hombre mayor se sentó frente a él sin pedir permiso. Era flaco como un espantapájaros, con un bigote gris que parecía haberse rendido a la gravedad. ¿Nuevo?, preguntó con voz rasposa. Sebastián asintió. Me llamo Eusebio, llevo acá 2 años, 3 meses y 14 días. Sebastián, tus hijos te trajeron. Sebastián no respondió de inmediato. Luego, con voz neutra, sí. Eusebio soltó una risa seca. Todos estamos aquí por lo mismo, hermano. Nuestros hijos nos quisieron mucho, hasta que dejamos de ser útiles. Sebastián lo miró a los ojos. En ellos vio algo familiar, resignación, pero también algo más, algo que él no sentía, rencor. ¿Cuánto tiempo hace que no vienen a verte?, preguntó Sebastián. Eusebio se encogió de hombros. 6 meses. Dicen que están ocupados, que los niños tienen tareas, que el trabajo no les da tiempo. Hizo una pausa. Pero la verdad es que ya no les importo. Y está bien. Uno aprende a vivir con eso. Sebastián no dijo nada, pero pensó, yo también aprendí, hace mucho tiempo. Por las noches, cuando el asilo quedaba en silencio y solo se escuchaban los ronquidos lejanos y el ocasional gemido de algún anciano atrapado en una pesadilla, Sebastián sacaba de su maleta un sobre amarillento. No lo abría. Solo lo sostenía entre sus manos, sintiendo el peso del papel, el peso de las palabras que contenía. Dentro de ese sobre estaba la verdad, una verdad que Ricardo y Patricia desconocían por completo. Una verdad que cambiaría todo, pero aún no era el momento. Sebastián había esperado toda su vida para este momento. Podía esperar un poco más. Guardó el sobre de nuevo en la maleta, en el fondo, bajo una camisa vieja que nunca usaba. Se acostó en la cama estrecha, mirando el techo manchado de humedad. Y por primera vez desde que llegó al asilo, sonrió, porque sabía algo que nadie más sabía. Sabía que sus hijos habían cometido el error más grande de sus vidas, y pronto, muy pronto, lo descubrirían. Sebastián Montoya no siempre fue un anciano invisible en un asilo olvidado. Hubo un tiempo en que su nombre significaba algo, en que cuando entraba a una habitación, la gente se callaba y prestaba atención, en que sus decisiones construían casas, alimentaban familias, cambiaban destinos. Pero eso fue hace mucho tiempo. Tan atrás que incluso él, a veces, dudaba si realmente había sucedido. Era 1973, cuando Sebastián llegó a Medellín con 22 años y una mochila llena de sueños baratos. Venía de un pueblito en Antioquia, donde la pobreza no era una condición, sino un estilo de vida. Su padre había muerto en las minas. Su madre lavaba ropa ajena para que él y sus hermanos pudieran comer. «Sebastián», le había dicho su madre la noche antes de partir, «tú tienes algo que tus hermanos no tienen. Tienes hambre. No de comida. Hambre de otra cosa. No la desperdicies». Y no la desperdició. Empezó como ayudante de construcción. Cargaba bultos de cemento bajo el sol abrasador, mezclaba concreto con las manos agrietadas, barría escombros hasta que la espalda le ardía. Ganaba casi nada. Dormía en cuartos compartidos con otros obreros que olían a sudor y desesperanza. Pero Sebastián observaba cómo los ingenieros hacían los cálculos, cómo los capataces organizaban el trabajo, cómo los contratistas negociaban con los dueños. Y mientras observaba aprendía. A los 25 años ya no cargaba bultos, era maestro de obra. A los 30 tenía su propia cuadrilla. A los 35, su propia empresa constructora, Montoya y Asociados. No fue fácil. Hubo años de dormir 4 horas, años de apostarlo todo a un solo proyecto, años de ver cómo otros se enriquecían mientras él apenas sobrevivía. Pero Sebastián
Tenía algo que el dinero no podía comprar: terquedad y visión. Cuando otros construían casas baratas que se caían en 5 años, él construía edificios sólidos que duraban décadas. Cuando otros buscaban ganancias rápidas, él buscaba reputación. Y lentamente, muy lentamente, su nombre comenzó a significar algo. Montoya construye bien, Montoya cumple. Montoya es de fiar. El dinero llegó, no como una inundación, sino como un río constante. Primero fueron pequeños proyectos, luego edificios de apartamentos, luego complejos residenciales, luego, cuando Medellín empezó a crecer en los 80, contratos con el gobierno. Sebastián Montoya se volvió rico, no millonario, no oligarca, pero rico, lo suficiente como para comprar una casa grande en Laureles, lo suficiente como para que sus hijos nunca tuvieran que cargar bultos de cemento. Ricardo nació en 1980, Patricia en 1983. Sebastián los adoraba con una intensidad que lo asustaba. Cuando sostuvo a Ricardo por primera vez, ese bebé arrugado y gritón, sintió algo que nunca había sentido: miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de fallar. «Voy a darte todo lo que yo no tuve», le susurró al bebé esa noche. Todo. Y cumplió. Ricardo y Patricia crecieron en la casa grande de Laureles. Fueron a los mejores colegios. Tuvieron clases de inglés, de piano, de natación. Veranos en Cartagena. Navidades con regalos que llenaban la sala. Ropa de marca, zapatos importados. Todo lo que Sebastián nunca tuvo. Él trabajaba 12, 14, 16 horas al día para dárselo. Salía antes del amanecer y regresaba cuando ellos ya estaban dormidos. Los fines de semana revisaba planos, atendía llamadas, resolvía crisis. «Papi, ¿puedes venir a mi partido?», le preguntó Ricardo una vez con 10 años. «La próxima semana, mi amor. Te lo prometo». Pero la próxima semana había otra crisis, otro proyecto, otra emergencia. Las promesas se acumulaban como polvo en los rincones. Su esposa, Mariana, intentó decirle algo una noche después de que los niños se durmieran. «Sebastián, ellos no necesitan más cosas, te necesitan a ti». «Les estoy dando un futuro», respondió él, sin levantar la vista de los documentos que revisaba. «Les estás dando todo menos lo que importa». Sebastián levantó la vista entonces, y en su mirada había algo duro. «Yo crecí sin nada, Mariana, sin nada, y juré que mis hijos no pasarían por eso. Si tengo que sacrificar tiempo ahora para que ellos tengan seguridad después, lo haré». Mariana no respondió, solo lo miró con una tristeza que él no supo interpretar. 3 años después, Mariana murió de cáncer de páncreas. Tenía 42 años. Sebastián se encerró en el trabajo aún más. Era más fácil enfrentar contratos que enfrentar el vacío que dejó su esposa. Era más fácil resolver problemas de ingeniería que hablar con sus hijos sobre su madre. Ricardo tenía 13 años, Patricia 10, y Sebastián les daba todo, excepto él mismo. Los años pasaron. Ricardo estudió administración de empresas en una universidad privada. Patricia, derecho. Sebastián pagó cada semestre sin pestañear. Pagó los apartamentos donde vivieron mientras estudiaban. Pagó los carros que manejaban. Pagó las fiestas de grado. «Gracias, papá», decían ellos, con sonrisas educadas y abrazos breves. Pero en sus ojos, Sebastián veía algo que lo inquietaba, algo que no sabía nombrar. ¿Era indiferencia? ¿Distancia? ¿O simplemente el resultado natural de años de ausencia emocional disfrazada de generosidad material? Cuando Ricardo se casó con una mujer llamada Sofía, hija de un médico prestigioso, Sebastián pagó la boda. Una boda enorme en un club exclusivo, con orquesta en vivo y champaña importada. Costó una fortuna. Ricardo apenas le habló ese día. Cuando Patricia se casó con un abogado llamado Julián, Sebastián pagó esa boda también. Otra celebración ostentosa que dejó vacía su cuenta bancaria por meses. Patricia le agradeció con un beso en la mejilla y una frase que se le quedó grabada: «Eres el mejor papá, siempre nos has dado todo. Pero nunca te he dado lo que realmente necesitaban,
pensó Sebastián esa noche, solo en su casa grande que ahora le quedaba demasiado vacía. Fue en el año 2010 cuando todo empezó a cambiar. La crisis financiera golpeó duro, proyectos cancelados, clientes que no pagaban, deudas que crecían. La empresa que Sebastián había construido durante 40 años empezó a tambalearse. Él tenía 63 años. Estaba cansado, muy cansado. Llamó a Ricardo y Patricia a su oficina un sábado por la tarde. «Necesito su ayuda», les dijo, y esas palabras le costaron más de lo que imaginó. Ricardo miró su reloj. «¿Qué tipo de ayuda?» «La empresa está en problemas. Necesito reestructurar. Necesito personas en las que pueda confiar». Patricia intercambió una mirada con su hermano. «Papá, yo tengo mi trabajo en el bufete. No puedo simplemente dejarlo. Y yo tengo responsabilidades en mi empresa», añadió Ricardo. «Tengo 2 hijos, papá. Una hipoteca. No puedo arriesgarme». Sebastián los miró. Sus hijos. La razón por la que había trabajado hasta quebrarse la espalda. La razón por la que había sacrificado todo. «Entiendo», dijo finalmente, con una voz que intentaba sonar firme pero salió quebrada. «Tal vez podrías vender la empresa», sugirió Patricia. «Retirarte. Descansar. Ya trabajaste suficiente. O reducir operaciones», añadió Ricardo. «No sé, papá. Pero nosotros no podemos involucrarnos, lo siento». Se fueron 20 minutos después, con excusas sobre compromisos familiares. Sebastián se quedó solo en su oficina, mirando los planos en las paredes. Décadas de trabajo, décadas de sacrificio, y sus hijos no podían darle ni siquiera su tiempo. Fue en ese momento, sentado en su silla giratoria con el sol poniéndose detrás de los cerros de Medellín, que Sebastián Montoya tomó una decisión fría, calculada, deliberada. Quiero ver quién me ama cuando no tenga nada que ofrecer. Durante los siguientes 5 años, Sebastián ejecutó su plan con la misma meticulosidad con la que alguna vez construyó edificios. Vendió la empresa, pero no al mejor postor. La vendió barata, rápido, a un competidor que llevaba años esperando la oportunidad. El dinero que recibió lo declaró como pérdidas y deudas. Vendió la casa de Laureles. Les dijo a sus hijos que necesitaba pagar impuestos atrasados, multas, obligaciones con bancos. ¿Todo?, preguntó Ricardo incrédulo. ¿Perdiste todo? No lo perdí, respondió Sebastián con cansancio fingido. Lo gasté en mantener la empresa a flote el mayor tiempo posible. No fue suficiente. Patricia lo abrazó, pero fue un abrazo rápido, incómodo. «Puedes vivir con nosotros, papá. No quiero ser una carga». «No eres una carga», dijo ella, pero su voz no sonaba convincente. Sebastián se mudó a un apartamento pequeño en un barrio modesto. Un lugar de 2 habitaciones con ventanas que no cerraban bien y vecinos ruidosos. Los primeros meses, Ricardo y Patricia lo visitaban. Los domingos, generalmente, llegaban con comida de restaurantes caros que desentonaba en ese apartamento humilde. «¿Cómo estás, papá?», preguntaba Ricardo. «Bien, bien. ¿Necesitas algo?» «No, estoy bien». Las conversaciones duraban menos cada vez. Luego las visitas se espaciaron. Cada 2 semanas. Cada mes. Cada 2 meses. Las llamadas también disminuyeron. «Perdón, papá, estoy ocupado. Te llamo luego, papá. Los niños tienen examen». «Sí, sí, claro. Pronto vamos». Sebastián no reclamaba, no suplicaba. Solo observaba. Observaba cómo sus hijos se alejaban lentamente, como un barco dejando el puerto. Observaba cómo sus excusas se volvían más elaboradas, más creativas. Observaba cómo la incomodidad crecía en sus ojos cada vez que lo veían, porque don Sebastián Montoya, el hombre que alguna vez construyó edificios y alimentó ambiciones, ya no era útil, ya no tenía dinero que prestar, ya no tenía conexiones que ofrecer, ya no tenía nada que darles, excepto su presencia, y eso, aparentemente, no era suficiente. En el hogar San Vicente, Sebastián se despertó una noche con la voz de Eusebio filtrándose desde el pasillo. El viejo estaba discutiendo con una enfermera. «Mi hijo va a venir, me lo prometió». «Don Eusebio, por favor, cálmese. Son las 3 de la mañana». «Él dijo que vendría hoy.
Hoy. Sebastián escuchó los pasos alejarse, los murmullos apaciguadores de la enfermera, el sollozo quebrado de Eusebio. Se levantó de la cama. Caminó hasta la ventana. Afuera la ciudad parpadeaba con luces distantes. Medellín, la ciudad que él ayudó a construir, ladrillo por ladrillo. Sacó el sobre amarillento de su maleta. Esta vez lo abrió. Dentro había varios documentos. Papeles viejos pero perfectamente conservados. Certificados, escrituras, títulos de propiedad. Y una carta. Una carta que había escrito hace 5 años, cuando todavía vivía en el apartamento pequeño. Cuando todavía tenía fuerzas para caminar al banco y hacer los arreglos necesarios. Leyó la carta en silencio, aunque se la sabía de memoria. Cuando terminó, la guardó de nuevo. Pronto, murmuró para sí mismo. Muy pronto, porque don Sebastián Montoya tenía un secreto. Un secreto que Ricardo y Patricia descubrirían demasiado tarde. Un secreto que cambiaría todo. El doctor Héctor Villegas no era un hombre que visitara asilos por placer. Era un abogado de 62 años, con un bufete establecido en el poblado. El tipo de hombre que usaba trajes italianos y bebía whisky escocés de etiqueta negra. Sus clientes eran empresarios, políticos, gente con apellidos que aparecían en las páginas de negocios de los periódicos. Pero ese miércoles por la tarde, su Mercedes negro se detuvo frente al hogar San Vicente, levantando polvo en el camino de tierra. La hermana Lucía lo recibió en la entrada, sorprendida. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarlo?» «Busco a don Sebastián Montoya», dijo Villegas ajustándose los lentes. «Tengo entendido que reside aquí». «Sí, don Sebastián está con nosotros. ¿Es usted familiar?» «Soy su abogado». La monja parpadeó, confundida. No sabía que don Sebastián tuviera... «Es un asunto privado», interrumpió Villegas con cortesía fría. «¿Podría indicarme dónde encontrarlo?» Sebastián estaba en el patio, sentado en una de las bancas de cemento, observando cómo un colibrí bebía del agua de una fuente oxidada. Cuando vio acercarse a Villegas, su expresión no cambió, como si hubiera estado esperándolo. «Don Sebastián», saludó el abogado estrechando su mano con firmeza. «¿Cuánto tiempo?» «Siéntese, Héctor». Villegas se sentó, cuidando de no ensuciar su traje. Miró alrededor con disimulada incomodidad. No esperaba encontrarlos y aquí. ¿Dónde esperaba encontrarme? En cualquier otro lugar, sinceramente. Sebastián sonrió apenas. Este es exactamente donde necesito estar. Villegas sacó un folder de su maletín de cuero. Traje los documentos que me pidió. Todo está en orden. Las propiedades siguen registradas bajo el fideicomiso que establecimos en 2015. Nadie puede acceder a ellas sin su autorización expresa. Bien, don Sebastián. Villegas hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Está seguro de esto? Todavía está a tiempo de cambiar de opinión. No voy a cambiar de opinión. Sus hijos no saben nada. Cuando se enteren, se enterarán cuando yo decida que se enteren. Villegas suspiró. Llevo 30 años ejerciendo el derecho, don Sebastián. He visto muchas familias destruirse por dinero, pero nunca había visto algo como esto. Usted deliberadamente dejó que sus hijos creyeran que perdió todo, que no tiene nada, y mientras tanto, estoy viendo quiénes son realmente, completó Sebastián. Sin dinero de por medio, sin herencias que proteger, sin intereses que cuidar, solo ¿quiénes son? ¿Y qué ha descubierto? Sebastián guardó silencio por un momento largo. Luego respondió, que tenía razón en sospechar, y que eso duele más de lo que imaginé. Villegas le entregó el folder. Aquí está todo, las escrituras de las 3 propiedades en el poblado, los certificados de depósito a término, las acciones de la empresa que vendió, que en realidad nunca vendió completamente. Todo asciende a... No diga la cifra aquí, interrumpió Sebastián mirando alrededor. Por supuesto. Villegas bajó la voz. Pero es suficiente para que usted viva con comodidad el resto de sus días, para que sus hijos y nietos vivan con comodidad, para que... Lo sé, Héctor, lo sé muy bien. El abogado se puso de pie. Entonces, solo falta que me diga cuándo quiere activar la fase 2 del plan. Sebastián miró el colibrí, que seguía bebiendo agua, ajeno a las preocupaciones humanas. Pronto, pero no todavía.
Déjeme disfrutar un poco más de mi invisibilidad. Villegas asintió, aunque su expresión mostraba desacuerdo. Estaré pendiente. Cualquier cosa que necesite, cualquier cosa, solo llámeme. Gracias, Héctor. El abogado se alejó, dejando tras de sí un rastro de agua de colonia cara que contrastaba brutalmente con el olor a desinfectante del asilo. Sebastián abrió el folder, pasó los dedos sobre los documentos, sintiendo la textura del papel bond de alta calidad. Cerró los ojos. Perdónenme, pensó, sin saber exactamente a quién le pedía perdón, pero necesitaba saber. Eusebio lo encontró una hora después, todavía sentado en la misma banca. ¿Quién era ese señor tan elegante?, preguntó sentándose sin invitación. Un conocido de hace tiempo. Se veía importante. Eusebio lo miró con curiosidad. ¿Eres rico, Sebastián? La pregunta fue tan directa que Sebastián casi se rió. ¿Por qué preguntas eso? Porque los pobres como yo no recibimos visitas de abogados en Mercedes. Y porque tienes esa mirada. ¿Qué mirada? La mirada de alguien que está esperando algo. Eusebio se rascó el bigote. Todos aquí tenemos la mirada de quien ya no espera nada. Tú no. Tú esperas algo. Sebastián no respondió. No te preocupes, continuó Eusebio. No le diré a nadie. Aquí todos tenemos nuestros secretos. Yo tengo el mío. Doña Amparo, que está en la habitación 7, tiene el suyo. El padre Gonzalo, que viene los domingos, tiene el suyo. Todos esperamos algo, una llamada, una visita, una disculpa. Hizo una pausa. ¿Tú qué esperas, Sebastián? Sebastián finalmente lo miró. Espero que mis hijos demuestren que me equivoqué con ellos. Y si no lo hacen, entonces habré confirmado lo que ya sospechaba. Eusebio asintió despacio, como si entendiera perfectamente. Mi hijo me prometió visitarme el mes pasado. No vino. Me prometió llamarme la semana pasada. No llamó. Mañana cumple años. Ya sé que no vendrá. Pero una parte de mí, una parte estúpida y terca, todavía espera. Sonrió con tristeza. Uno siempre espera que los hijos sean mejores de lo que son, o que sean lo que pensábamos que eran. Eso también. Se quedaron en silencio, dos ancianos sentados en una banca. Cada uno con su dolor, cada uno con su esperanza rota. En Medellín, en un apartamento de lujo en Envigado, Patricia estaba preparando la cena cuando sonó su celular. Era un número desconocido. ¿Aló? ¿Señora Patricia Montoya de Salazar? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Andrés Restrepo. Soy reportero del periódico El Colombiano. Estoy trabajando en un artículo sobre proyectos urbanos históricos en Medellín y me encontré con información sobre su padre, don Sebastián Montoya. ¿Tendría unos minutos para hablar? Patricia sintió un nudo en el estómago. ¿Mi padre? ¿Qué sobre él? Bueno, estoy investigando los edificios que construyó en los 80 y 90. Su trabajo fue bastante significativo para el desarrollo de la ciudad. Me gustaría entrevistarlo, pero he tenido dificultades para localizarlo. ¿Sabe dónde podría encontrarlo? Patricia titubeó. Mi padre está retirado. No creo que esté interesado en entrevistas. Entiendo. Es que encontré algo curioso en los registros de propiedad. Varios edificios que él construyó todavía aparecen bajo fideicomisos registrados a su nombre. Pensé que los había vendido, pero... Disculpe, interrumpió Patricia con la voz repentinamente tensa. Creo que hay un error. Mi padre no tiene propiedades. Tuvo que vender todo hace años. ¿Está segura? Porque según los registros actualizados de la Oficina de Instrumentos Públicos... Estoy segura, dijo Patricia cortante. Ahora, si me disculpa, tengo que colgar. Colgó antes de que el reportero pudiera responder. Se quedó parada en la cocina con el teléfono todavía en la mano, el corazón latiendo más rápido de lo normal. ¿Fideicomisos? ¿Propiedades? No, eso era imposible. Su padre había perdido todo. Él mismo se lo había dicho. Se había quedado sin nada, por eso habían tenido que... Por eso lo habían llevado al asilo. Marcó el número de Ricardo. Respondió al tercer timbre. ¿Qué pasa? Acaba de llamarme un reportero, preguntando por papá. ¿Qué quería? Algo sobre edificios,
y sobre propiedades que supuestamente papá todavía tiene. Silencio del otro lado. Eso no tiene sentido, dijo Ricardo finalmente. Papá nos dijo que había perdido todo. Lo sé, pero el tipo sonaba muy seguro. Dijo que revisó registros públicos. Los registros públicos pueden estar desactualizados. Eso no significa nada. ¿Deberíamos preguntarle a papá? Otro silencio, más largo esta vez. No, respondió Ricardo. No lo molestemos con eso. Probablemente es un error burocrático. No quiero darle falsas esperanzas. Tienes razón. Pero cuando Patricia colgó, no pudo quitarse la incomodidad del pecho. Y esa noche, mientras su esposo Julián roncaba a su lado, ella se quedó despierta, mirando el techo, preguntándose si realmente conocía a su padre, preguntándose qué más no sabía sobre él, preguntándose si, tal vez, habían cometido un terrible error. 3 días después el artículo salió publicado, no en la sección principal, sino en el suplemento de Arquitectura y Ciudad del periódico. Un artículo de 2 páginas titulado Los constructores olvidados. Cómo Sebastián Montoya ayudó a transformar Medellín. Había fotos de edificios emblemáticos, entrevistas con arquitectos que trabajaron con él, testimonios de personas que todavía vivían en los apartamentos que él construyó. Y al final, una nota. Sebastián Montoya, ahora de 78 años, vive retirado en las afueras de la ciudad. A pesar de múltiples intentos, no fue posible localizarlo para esta entrevista. Sin embargo, registros públicos muestran que sigue siendo propietario de varias edificaciones en el poblado, valoradas en aproximadamente... La cifra estaba ahí. Impresa, clara, imposible de ignorar. Ricardo vio el artículo primero. Lo encontró por casualidad mientras esperaba en el dentista, hojeando el periódico para matar el tiempo. Cuando leyó la cifra, el mundo se detuvo. Llamó a Patricia inmediatamente. ¿Viste el periódico? No, ¿qué periódico? El Colombiano. Salió un artículo sobre papá. ¿Qué dice? Ricardo respiró hondo. Dice que papá tiene propiedades. Propiedades que valen... Patricia, dice que valen más de 5.000 millones de pesos. Silencio absoluto. Eso es imposible, susurró Patricia. Eso pensé yo. Pero está todo ahí, con fotos, con documentos, con... Tenemos que hablar con él. Sí. Ahora. Sí. Colgaron. Y por primera vez en 8 meses, Ricardo y Patricia sintieron la urgente necesidad de visitar a su padre. No por amor, no por culpa, sino por algo mucho más primitivo, mucho más humano, mucho más vergonzoso. Por dinero. En el hogar San Vicente, Sebastián estaba alimentando a los peces del pequeño estanque en el patio cuando la hermana Lucía se acercó, nerviosa. Don Sebastián tiene visitas. ¿Quiénes? Sus hijos, los 2. Están en la entrada. Sebastián no mostró sorpresa, solo asintió lentamente. Dígales que los veré en la sala de visitas en 5 minutos. ¿Estás seguro? Se ven ansiosos. Estoy seguro. La monja se alejó. Sebastián terminó de alimentar a los peces. Dejó que los 5 minutos pasaran completos. No tenía prisa. Después de todo, había esperado este momento durante 5 años. Finalmente, caminó hacia la sala de visitas. Un cuarto pequeño con paredes amarillas, algunas sillas plegables, un crucifijo en la pared y una mesa de centro con revistas viejas. Ricardo y Patricia estaban de pie, incómodos, como si estar ahí los quemara. Cuando vieron entrar a su padre, algo cruzó sus rostros. ¿Vergüenza? ¿Culpa? ¿Alivio? Sebastián no estaba seguro. «Papá», dijo Ricardo, adelantándose para abrazarlo. Sebastián aceptó el abrazo. Frío, mecánico. «Hijos, qué sorpresa. Perdón por no venir antes», dijo Patricia rápidamente. «Es que el trabajo, los niños, ya sabes cómo es. Sé cómo es». Se sentaron. Silencio incómodo. Ricardo sacó su celular mostrando la foto del artículo del periódico. «Papá, ¿viste esto?» Sebastián miró la pantalla. Luego miró a su hijo. «Sí, lo vi». «¿Es verdad?», preguntó Patricia sin poder contenerse. «¿Todavía tienes propiedades?». Sebastián no respondió de inmediato.
Los miró, a sus hijos, a las personas por las que había sacrificado todo, a las personas que lo habían abandonado en un asilo, creyendo que no tenía nada. Y en ese momento, don Sebastián Montoya tomó la decisión final. Sí, dijo simplemente, es verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó Ricardo con voz temblomosa. Sebastián sonrió. Una sonrisa triste, antigua, llena de dolor y sabiduría. Porque necesitaba saber algo. ¿Saber qué? ¿Si me amaban a mí o solo lo que yo podía darles? Las palabras cayeron como piedras. Ricardo y Patricia se miraron, pálidos, y en sus ojos Sebastián vio la respuesta que tanto temía, la respuesta que ya conocía. Patricia fue la primera en romper el silencio. «Papá, eso no es justo». Su voz temblaba, no de tristeza, de indignación. «¿Qué no es justo?», preguntó Sebastián con calma. «Hacernos creer que no tenías nada, dejarnos preocupados, hacernos sentir que...» Se detuvo buscando las palabras correctas. «Nos hiciste creer que estabas en la ruina. Y ustedes me creyeron muy fácilmente», respondió Sebastián, sin elevar la voz. «Nunca preguntaron detalles, nunca pidieron ver documentos, solo asumieron que el viejo tonto había perdido todo». «No es eso», intervino Ricardo, pasándose las manos por el cabello. «Es que tú dijiste que habías vendido todo para pagar deudas. Y ustedes se sintieron aliviados». Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. «Eso no es cierto», dijo Patricia, pero su voz carecía de convicción. «¿No?». Sebastián se inclinó hacia adelante. «Díganme, cuando les conté que había perdido la casa, que había vendido la empresa, ¿qué sintieron? ¿Preocupación por mí? ¿O alivio de que ya no tendrían que fingir? ¿O alivio de que ya no tendrían que fingir interés en mis asuntos? Papá, no puedes...». Cuando les dije que me mudaría a un apartamento pequeño, vinieron a ayudarme con la mudanza. No, enviaron un camión, dinero para contratar personas, pero ustedes no vinieron. «Teníamos trabajo», dijo Ricardo débilmente. «Siempre tienen trabajo». Sebastián se recostó en la silla. «Cuando les dije que ese apartamento era muy caro para mí, que no podía mantenerlo, me ofrecieron quedarme con ustedes. Patricia, tú dijiste que podía ir a tu casa. Lo dijiste, pero tu voz decía otra cosa». Patricia apartó la mirada con los ojos brillantes. «Y cuando sugerí que tal vez era hora de ir a un asilo, ¿recuerdan lo rápido que estuvieron de acuerdo?». Sebastián sonrió sin humor. «Les tomó menos de 3 minutos decidir mi destino. 3 minutos para deshacerse de su padre». «No fue así», protestó Ricardo, pero incluso él sabía que era mentira. «¿No? Entonces díganme, en 8 meses, ¿cuántas veces me visitaron?». Silencio. «¿Cuántas veces me llamaron?». Más silencio. «¿Cuántas veces preguntaron si estaba bien, si necesitaba algo, si me sentía solo?». Patricia comenzó a llorar, lágrimas silenciosas. «Pero ahora», continuó Sebastián, «ahora que un periódico dice que tengo dinero, aquí están, los dos, juntos, por primera vez en años, vinieron juntos. ¿Y saben qué es lo más triste? Que ni siquiera pueden fingir que esto no es por el dinero». «No es por el dinero», dijo Ricardo con voz ahogada. «Papá, somos tu familia». «¿Lo son?». La pregunta quedó suspendida como una guillotina. Ricardo se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo. Eres nuestro padre, te queremos. Siempre te hemos querido». «¿Me quieren?». Sebastián también se puso de pie, y había algo en su postura, en su mirada, que los hizo retroceder. «Díganme, Ricardo, ¿cuándo es mi cumpleaños?». Ricardo parpadeó. «¿Qué?». «Mi cumpleaños. ¿Cuándo es?». Es en...». Ricardo miró a su hermana buscando ayuda. «Marzo», dijo Patricia rápidamente. «Es en marzo». «Abril», corrigió Sebastián. «15 de abril. Cumplí 78 años hace 8 meses, justo 2 semanas antes de que me trajeran aquí. Ninguno de los dos llamó». Patricia se cubrió la boca con la mano. «Papá, ¿saben cuál es mi comida favorita? ¿Saben qué música me gusta? ¿Saben que su madre y yo solíamos bailar boleros los domingos en la sala? ¿Saben que lo único que pedí en Navidad pasada fue que vinieran a almorzar conmigo?».
y me dijeron que estaban muy ocupados. Papá, por favor. Patricia sollozaba abiertamente ahora. ¿Saben por qué hice esto? La voz de Sebastián se quebró por primera vez. No para castigarlos, no para hacerles daño, sino porque necesitaba saber si todo lo que sacrifiqué, todas las horas que no pasé con ustedes, todo el tiempo que dediqué a darles una vida mejor, necesitaba saber si al final valió la pena, si al menos me amaban. «Te amamos», dijo Ricardo, y había desesperación genuina en su voz. Entonces, ¿dónde estaban? No tenían respuesta, porque la verdad era obvia, brutal, innegable. Habían estado viviendo sus vidas, cómodas, ocupadas, llenas de compromisos y responsabilidades y excusas. Y su padre simplemente no cabía en esas vidas, no cuando era un anciano pobre en un apartamento humilde, pero ahora que era un anciano rico. «Quiero que se vayan», dijo Sebastián, caminando hacia la puerta. «Papá, esperamos», suplicó Patricia. «Váyanse. Por favor». «No vamos a dejarte aquí», dijo Ricardo con una determinación repentina. «Vamos a sacarte de este lugar. Vas a venir a vivir con nosotros, con tu familia». Sebastián se detuvo en la puerta. Giró lentamente. «¿Ahora quieren que viva con ustedes? ¿Ahora que saben que tengo dinero?» «No es por el dinero», insistió Ricardo, pero su voz sonaba hueca incluso para él mismo. «Entonces, ¿por qué no me lo ofrecieron cuando pensaban que no tenía nada?» No hubo respuesta. «Váyanse», repitió Sebastián, «y no vuelvan hasta que puedan responder esa pregunta honestamente». Salió de la sala. Ricardo y Patricia se quedaron ahí, solos, rodeados por las paredes amarillas y el crucifijo que parecía juzgarlos desde lo alto. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Estaba acostado en su cama king size, en su habitación con aire acondicionado, en su casa de 2 pisos en Envigado, mirando el techo. A su lado, Sofía dormía profundamente. En las habitaciones contiguas, sus 2 hijos adolescentes también dormían, ajenos a la crisis que consumía a su padre. Ricardo pensaba en su papá, en don Sebastián Montoya, el hombre que trabajó 16 horas diarias para que él pudiera estudiar en un colegio privado, el hombre que pagó su universidad completa, el hombre que le dio el dinero para la cuota inicial de esta casa, el hombre que había pasado 8 meses en un asilo, esperando a que alguien lo visitara, esperando a que alguien recordara que existía. Ricardo cerró los ojos con fuerza, pero las lágrimas salieron de todas formas. ¿Cuándo me convertí en esto? No recordaba el momento exacto. No hubo un día específico en que decidiera dejar de amar a su padre. Fue gradual, como un río que lentamente se seca. Primero fueron las visitas que se espaciaron, luego las llamadas que se acortaron, luego las excusas que se volvieron más elaboradas, y en algún punto, sin darse cuenta, su padre se convirtió en una obligación, en algo que hacer cuando hubiera tiempo, en alguien a quien llamar cuando no hubiera nada más importante. Pero siempre había algo más importante: el trabajo, los niños, el gimnasio, las reuniones, las fiestas, la vida que su padre le había dado sacrificando la suya propia. Y ahora, Ricardo se levantó de la cama, caminó hacia el estudio, encendió la computadora, buscó en Google Hogar San Vicente Medellín. Apareció la página web, fotos del lugar, una sonrisa profesional, frases sobre cuidado digno y ambiente familiar. Pero Ricardo había estado ahí, había visto las habitaciones pequeñas, las bancas de cemento, las paredes amarillas descoloridas, el olor a soledad. Había dejado a su padre ahí, y lo peor de todo era que había sentido alivio. Escribió en su celular: «Papá, lo siento». Borró el mensaje. Escribió: «Voy a buscarte mañana». También lo borró. ¿Qué podía decir? ¿Qué palabras existían para reparar 8 meses de abandono? Finalmente, no escribió nada. Solo se quedó sentado en su estudio, con la pantalla brillando en la oscuridad, llorando en silencio. Patricia tampoco dormía. Estaba en la cocina, sentada a la mesa, con una taza de té que se enfriaba entre sus manos. Julián había bajado a buscarla 1 hora antes. «Ven a la cama. No puedo dormir»,
¿Sigues pensando en tu papá? No puedo dejar de pensar en él. Julián se había sentado a su lado, tomando su mano. Hiciste lo que pudiste. No es tu culpa. Pero esa era la cuestión. Sí era su culpa. Patricia recordaba el día que llevaron a su padre al asilo. Recordaba cómo él no protestó, cómo no suplicó, cómo simplemente aceptó con esa dignidad silenciosa que siempre lo caracterizó. Y ella recordaba el alivio que sintió cuando la camioneta se alejó de ese lugar. Ya no es mi problema, había pensado. Ya no tengo que preocuparme por él. Porque preocuparse por su padre era incómodo. Era recordar que ella vivía en una casa grande mientras él vivía en un apartamento pequeño. Era sentir culpa cada vez que compraba ropa cara o salía a comer a restaurantes costosos. Era más fácil simplemente no pensar en él. Y ahora descubría que su padre nunca había estado en la ruina, que todo había sido una prueba que ella había reprobado estrepitosamente. «Soy abogada», murmuró Patricia. «Pasé 5 años estudiando leyes, defiendo a mis clientes, lucho por la justicia. Y no fui capaz de darle dignidad a mi propio padre». Se llevó las manos a la cara y lloró. Lloró por su padre, lloró por ella misma. Lloró por lo que había perdido y nunca podría recuperar, porque el tiempo no regresa. Las visitas no hechas no se pueden hacer después. Las llamadas no realizadas quedan en silencio para siempre, y el daño ya estaba hecho. Al día siguiente, Ricardo y Patricia se encontraron sin planearlo en el parqueadero del Hogar San Vicente. Se miraron, sorprendidos. «Vine a hablar con él», dijo Ricardo. «Yo también». Entraron juntos. La hermana Lucía los recibió con frialdad apenas disimulada. «Don Sebastián no quiere visitas. Somos sus hijos», dijo Patricia. «Lo sé, me pidió específicamente que no los dejara pasar». «Por favor», suplicó Ricardo. «Solo 5 minutos». La monja los miró con una mezcla de lástima y desaprobación. «Esperen aquí». Desapareció por el pasillo. Regresó 5 minutos después. «Dice que pueden pasar. Está en el patio». Caminaron hacia allá con pasos lentos, como condenados yendo al cadalso. Sebastián estaba en la misma banca donde siempre se sentaba, alimentando a los peces. Eusebio estaba a su lado, hablando de algo que los hizo reír. Cuando vieron acercarse a Ricardo y Patricia, Eusebio se puso de pie. «Voy a dejarlos solos», dijo, dándole una palmada en el hombro a Sebastián. «Recuerda lo que hablamos». «Lo recordaré». Eusebio pasó junto a los hermanos sin mirarlos. Ricardo y Patricia se sentaron frente a su padre. «Papá», comenzó Ricardo, «pensé toda la noche en lo que dijiste. Y tienes razón, en todo. No vine a buscarte hasta que supe del dinero», admitió Patricia con voz temblorosa. «Y eso me convierte en la peor hija del mundo». Sebastián los escuchaba, con expresión inescrutable. «Pero quiero que sepas», continuó Ricardo, «quiero que sepas que te amo. Sé que no lo he demostrado. Sé que te abandoné, pero te amo, papá. Y quiero corregir esto. Quiero que vengas a vivir conmigo, a mi casa, con tu familia». «Yo también», añadió Patricia rápidamente. «Puedes vivir con nosotros. Tenemos una habitación libre. Los niños pueden conocerte mejor. Podemos...» «¿Pueden qué?», interrumpió Sebastián suavemente. «¿Compensar 8 meses en un fin de semana? ¿Borrar el abandono con una habitación bonita? No es eso», dijo Ricardo. «Solo queremos estar contigo. Ahora que saben que tengo dinero». «No es por el dinero», gritó Patricia, y su voz resonó en el patio. «Te lo juro por mi madre, no es por el dinero». Sebastián la miró largamente. «Entonces, ¿por qué cuando vivía en ese apartamento pequeño y les dije que me sentía solo, ustedes no vinieron?» Silencio. «¿Por qué cuando les pedí que almorzáramos juntos en Navidad, ustedes dijeron que no podían?» Más silencio. «¿Por qué cuando estaba aquí, sin un peso en el bolsillo, según creían, ninguno de los dos pensó que valía la pena visitarme?» Patricia sollozaba. Ricardo tenía la cabeza baja. «Los amo», dijo Sebastián finalmente. «Los he amado desde el momento en que nacieron, y tal vez ese fue mi error».
porque les di tanto que nunca aprendieron a valorar lo poco, les di tanta comodidad que nunca aprendieron a dar ellos mismos. Podemos cambiar, dijo Ricardo desesperadamente. Papá, podemos ser mejores. Danos otra oportunidad. Sebastián se puso de pie. La oportunidad se las di hace 8 meses, cuando me dejaron aquí y se fueron. Esa era su oportunidad de demostrar quiénes eran. Y la desperdiciaron. Papá, por favor, no voy a ir a vivir con ninguno de ustedes. Voy a quedarme aquí. ¿En este asilo?, preguntó Patricia, incrédula. ¿Teniendo el dinero para vivir donde quieras? Sí, aquí. Sebastián miró alrededor, al patio modesto, a las bancas de cemento, al estanque con peces. Porque aquí hay personas que me hablan no porque tenga dinero, sino porque estoy solo. Aquí hay personas que me escuchan no porque esperen una herencia, sino porque también necesitan ser escuchadas. Aquí encontré algo que no encontré en mi propia familia. ¿Qué?, susurró Ricardo. Humanidad. La palabra cayó como un martillo. Sebastián caminó hacia el edificio. Papá, espera, llamó Patricia. ¿Qué va a pasar con tu dinero? ¿Con las propiedades? Sebastián se detuvo. Giró apenas la cabeza. ¿Ves? Al final siempre volvemos a lo mismo, al dinero. Suspiró. Mañana mi abogado vendrá. Le daré instrucciones sobre mi testamento. Ustedes sabrán el contenido cuando yo muera. Ni antes ni después. No es por el dinero, repitió Patricia, pero su voz carecía de fuerza. Adiós, hijos. Y se fue. Ricardo y Patricia se quedaron en el patio, devastados. Por primera vez en sus vidas entendieron lo que habían perdido. No dinero, no propiedades, sino a su padre, y ninguna cantidad de arrepentimiento podría devolverles lo que habían destruido con su indiferencia. 3 meses después del encuentro en el patio, don Sebastián Montoya seguía viviendo en el hogar San Vicente. Pero algo había cambiado. La noticia de su fortuna se había filtrado, no completamente, pero lo suficiente como para que los otros residentes lo miraran con curiosidad y respeto. «Don Sebastián», le dijo doña Amparo una mañana acercándose con su andador, «¿es verdad que usted es millonario?» Sebastián sonrió. «¿Importa?» «Supongo que no, pero es curioso. Aquí estamos todos, abandonados por nuestras familias. Pero usted eligió estar aquí. Eso lo hace diferente. ¿O más tonto?» Doña Amparo se rió, una risa rasposa pero genuina. Tal vez, pero también más sabio. La administración del asilo también había notado el cambio. El director, un hombre llamado Gustavo Henao, comenzó a visitarlo más seguido. «Don Sebastián, si necesita algo, cualquier cosa, solo tiene que pedirlo. Podemos conseguirle una habitación más grande, mejor vista, una televisión privada, lo que usted quiera. Estoy bien aquí. Pero con sus recursos podría...» «Señor Henao», interrumpió Sebastián suavemente, «si quisiera lujos, no estaría aquí. Estoy bien, de verdad». El director se retiró, confundido pero respetuoso. La verdad era que Sebastián había encontrado algo en el asilo que no esperaba encontrar. Paz. No la paz de la resignación, no la paz del que se rinde, la paz de quien finalmente entiende. Entendía que había dedicado su vida entera a construir un futuro para sus hijos. Había sacrificado tiempo, salud, presencia, todo para darles seguridad material, y lo había conseguido. Ricardo y Patricia tenían casas, trabajos, familias, estabilidad, pero en el proceso se había olvidado de darles algo más importante, su tiempo, su atención, su amor manifestado en presencia, no en regalos. Y ellos, criados en la abundancia, nunca aprendieron a valorar lo que no se puede comprar. Los fallé, pensaba Sebastián algunas noches, pero ellos también me fallaron, y esa verdad era algo con lo que tendría que vivir. Eusebio se convirtió en su compañero constante. Los dos viejos pasaban las tardes jugando dominó, compartiendo silencios cómodos, contándose historias que nadie más quería escuchar. «Mi hijo llamó ayer», dijo Eusebio un día, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Sí, sí, habló 5 minutos, dijo que estaba muy ocupado pero que pensaba en mí, que pronto vendría a visitarme».
No va a venir. Yo lo sé. Él lo sabe. Pero igual lo dice. Como si las palabras pudieran reemplazar la presencia. Al menos llamó. Tus hijos han llamado. Sebastián negó con la cabeza. No desde la última vez que vinieron. ¿Y eso te duele? Cada día. Pero también me confirma que hice lo correcto. Al probarlos, al mostrarles quiénes son realmente, uno no puede cambiar lo que no reconoce. Eusebio colocó una ficha en la mesa. ¿Y qué vas a hacer con tu dinero? Todavía no lo decido. Mi abogado dice que tengo que pensar en el testamento. Dice que tengo que ser claro con mis instrucciones. ¿Les vas a dejar algo a tus hijos? Sebastián miró las fichas de dominó, pensativo. Algo, pero no todo, y no lo que esperan. ¿Y el resto? Tengo algunas ideas. Sonrió. Tal vez este lugar pueda usar mejoras. Nueva pintura, mejor comida, más actividades para los residentes. Tal vez pueda ayudar a otros ancianos que están solos. Eusebio lo miró con respeto. Eres un buen hombre, Sebastián. No, solo soy un hombre que aprendió tarde que el dinero es lo menos importante que podemos dejarle a nuestros hijos. Ricardo intentó volver 3 veces más. La primera vez, Sebastián se negó a recibirlo. La segunda vez aceptó verlo, pero la conversación fue breve y dolorosa. Ricardo intentó disculparse nuevamente. Intentó explicar. Intentó prometer cambios. Ya no se trata de promesas, le dijo Sebastián. Se trata de años de decisiones, y esas no se borran con palabras. La tercera vez, Ricardo trajo a sus hijos. 2 adolescentes que nunca habían conocido realmente a su abuelo. Papá, quiero que tus nietos te conozcan, dijo Ricardo con desesperación. Quiero que ellos no cometan mis errores. Sebastián miró a los muchachos. Uno tenía 16 años, el otro 14. Rostros incómodos, manos en los bolsillos, mirando sus celulares cada pocos segundos. ¿Cómo se llaman?, preguntó Sebastián. Andrés y Mateo, respondió Ricardo rápidamente. ¿Saben quién soy? Los muchachos se miraron entre sí. Eres nuestro abuelo, dijo el mayor, Andrés. ¿Y saben algo más de mí? Silencio. ¿Les han contado que yo construí edificios en Medellín? ¿Que trabajé 40 años con mis manos? ¿Que conocí a su abuela bailando en una fiesta y la enamoré con un ramo de flores que no podía pagar? Los muchachos negaron con la cabeza. Sebastián miró a Ricardo con tristeza. Ni siquiera les has contado mi historia. ¿Y ahora quieres que tengamos una relación? Podemos empezar ahora, insistió Ricardo. Nunca es tarde. Sí lo es, hijo, sí lo es. Sebastián se puso de pie. Pero tienes razón en algo. Tus hijos no deben cometer tus errores. Así que te voy a dar un consejo. Pasa tiempo con ellos. No dinero, no regalos. Tiempo. Preséncialos. Escúchalos. Ámalos mientras todavía puedas, porque un día vas a ser viejo, y ellos van a tener que decidir si te visitarán en el asilo o si encontrarán excusas para no hacerlo. Ricardo tenía lágrimas en los ojos. Papá, por favor, llévalos a casa y ámalos mejor de lo que yo te amé a ti. Esa fue la última vez que Ricardo intentó visitarlo. Patricia fue más persistente. Venía cada 2 semanas, siempre con flores, siempre con disculpas, siempre con lágrimas. Papá, perdóname. Por favor, perdóname. Ya te perdoné, decía Sebastián cada vez. Entonces, ¿por qué no vienes a vivir conmigo? Porque el perdón no borra lo que pasó, solo te libera de la culpa. Pero las consecuencias permanecen. ¿Qué consecuencias? Puedo compensar, puedo... Patricia, algunas cosas no se pueden compensar, se pueden lamentar, se pueden aprender, pero no se pueden deshacer. Un día Patricia llegó con sus 2 hijas, niñas de 8 y 10 años, con vestidos bonitos y moños en el cabello. Papá, estas son Valentina y Sofía, tus nietas. Las niñas lo miraron con ojos grandes, tímidas. Sebastián se arrodilló con dificultad, quedando a su altura. Hola, dijo suavemente. Hola, abuelo, respondió la mayor. ¿Saben? Su abuela, que está en el cielo, tenía el cabello del mismo color que ustedes, y le encantaba bailar. ¿A ustedes les gusta bailar?
Las niñas asintieron sonriendo. Sebastián pasó esa tarde contándoles historias. Historias de su juventud, historias de su esposa, historias de cuando Patricia era pequeña y tenía miedo de la oscuridad. Las niñas escuchaban fascinadas. Patricia lloraba en silencio, viendo a su padre conectar con sus hijas. Cuando se fueron, Sebastián le dijo a Patricia: «Tráelas de nuevo, a ellas sí quiero conocerlas». «¿Y a mí?», susurró Patricia. Sebastián la miró con ternura y tristeza mezcladas. «A ti ya te conozco, hija, y te amo, pero el daño está hecho. Sin embargo, con ellas puedo ser el abuelo que nunca pude ser como padre. ¿Me entiendes?». Patricia asintió, llorando, y por primera vez entendió que algunas cosas realmente no se pueden reparar. Solo se pueden aceptar. El doctor Héctor Villegas vino un martes por la tarde. «Don Sebastián, necesitamos finalizar su testamento». «Lo sé». Se sentaron en la sala de visitas. Villegas sacó documentos, bolígrafos, formularios legales. «He preparado 3 opciones según nuestras conversaciones previas. Usted decide cuál prefiere». Sebastián revisó los documentos durante 1 hora. Villegas esperaba pacientemente, tomando café aguado. Finalmente, Sebastián levantó la vista. «Ninguna de estas opciones es exactamente lo que quiero». «¿No? Quiero hacer algunos cambios». «Por supuesto, dígame». Sebastián tomó un papel en blanco y comenzó a escribir con letra temblorosa pero clara. Cuando terminó, le entregó el papel a Villegas. El abogado leyó. Sus cejas se alzaron. «Don Sebastián, ¿está seguro de esto?». «Completamente. Mis hijos van a aprender, finalmente». Villegas asintió lentamente. «Muy bien. Prepararé todo conforme a estas instrucciones. ¿Quiere que se lo lea para confirmar que entendí correctamente?». «Por favor». Villegas aclaró su garganta y comenzó a leer. «Yo, Sebastián Montoya, en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo lo siguiente. A mi hijo Ricardo Montoya le dejo la cantidad de 50 millones de pesos y mi reloj de oro, que fue de su abuelo. No le dejo más porque ya le di lo más valioso, mi tiempo cuando era niño, aunque él no lo recuerde, mi esfuerzo cuando era joven, aunque no lo valorara, y mi ausencia cuando fui viejo, para que aprenda su peso. A mi hija Patricia Montoya le dejo la cantidad de 50 millones de pesos y el juego de aretes de su madre. No le dejo más porque ya le di lo más valioso, una educación que le permitió defenderse en el mundo. Aunque nunca la usó para defenderme a mí, oportunidades que yo nunca tuve, aunque nunca me dio la oportunidad de conocerla realmente. A mis nietos, Andrés, Mateo, Valentina y Sofía, les dejo un fideicomiso educativo de 200 millones de pesos cada uno, disponible solo cuando cumplan 25 años, y solo si pueden demostrar que visitaron a sus padres al menos una vez al mes durante los últimos 5 años. Si no cumplen esta condición, el dinero irá a las fundaciones mencionadas más adelante. Al Hogar San Vicente, donde encontré más humanidad en 3 meses que en toda mi vida anterior, le dejo 500 millones de pesos para mejoras en las instalaciones, aumento de salarios del personal y programas de actividades para los residentes. A Eusebio Márquez, mi amigo y compañero de dominó, le dejo 25 millones de pesos, para que pueda pagarle a alguien que lo visite si su hijo no lo hace. El resto de mi patrimonio, valorado en aproximadamente 4.000 millones de pesos, incluyendo las propiedades en el poblado y las inversiones diversas, será dividido así: 50% para la creación de la Fundación Mariana Montoya, dedicada a apoyar económicamente a ancianos abandonados en asilos de Medellín; 30% para becas universitarias para jóvenes de escasos recursos que estudien construcción e ingeniería civil; 20% para el mantenimiento de edificios que construí y que ahora sirven como vivienda a familias de clase media, asegurando que permanezcan en buen estado por generaciones. Nombro como albacea al doctor Héctor Villegas, en quien confío plenamente. A mis hijos les digo: los amé, los amo, siempre los amaré. Pero el amor no significa darles todo. A veces significa enseñarles que hay cosas más importantes que el dinero.
Espero que algún día lo entiendan. Espero que sean mejores padres de lo que yo fui. Y espero que sean mejores hijos con ustedes mismos de lo que fueron conmigo. No los culpo, me culpo a mí mismo, porque les di todo excepto lo único que realmente importaba, mi presencia. Este es mi último intento de enseñarles lo que no supe enseñarles en vida, que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en cómo ama. Ojalá lo aprendan antes de que sea demasiado tarde para ustedes también. Con amor y tristeza, Sebastián Montoya. Villegas terminó de leer. Sebastián tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Perfecto. Así está perfecto. ¿Quiere que sus hijos sepan algo de esto antes de su muerte? No. Que lo descubran después, cuando ya no puedan reclamar, cuando ya no puedan negociar, cuando solo puedan reflexionar. Muy bien. Prepararé todo legalmente. Necesitaré que firme en presencia de testigos. ¿Cuándo? ¿Mañana? Mañana está bien. Villegas guardó los documentos. Don Sebastián, si me permite decirlo, esto es lo más honesto que he visto hacer a un padre en 30 años de profesión. ¿Honesto o cruel? Honesto. Los meses siguientes fueron los más tranquilos de la vida de Sebastián. Jugaba dominó con Eusebio, alimentaba a los peces, leía libros que nunca había tenido tiempo de leer, hablaba con los otros residentes, escuchando sus historias, compartiendo las suyas. Patricia traía a las niñas cada 2 semanas. Sebastián les contaba cuentos, les enseñaba canciones viejas, les mostraba fotos amarillentas de su juventud. «Abuelo», le preguntó Valentina un día, «¿por qué vives aquí y no con mamá?» «Porque a veces uno necesita estar en el lugar correcto, no en el lugar cómodo». «No entiendo». «Algún día entenderás». Ricardo no volvió, pero empezó a llamar. 1 vez por semana al principio, luego 2 veces, conversaciones breves, incómodas, pero reales. «¿Cómo estás, papá?» «Bien, hijo. ¿Y tú?» «Estuve pensando en lo que dijiste, sobre pasar tiempo con mis hijos. ¿Y?» «Los llevé a acampar el fin de semana, sin celulares, sin trabajo, solo nosotros 3. ¿Cómo estuvo?» «Descubrí que casi no los conozco, papá. Mis propios hijos. Y eso me aterra. Todavía tienes tiempo de cambiar eso». «Lo sé. Y lo estoy intentando». «Me alegra, hijo. De verdad me alegra». Estas llamadas eran cortas, pero significaban algo. No borraban el pasado, pero tal vez estaban construyendo un futuro diferente. Sebastián murió un jueves por la mañana, 6 meses después de finalizar su testamento. No fue dramático, no fue doloroso, simplemente se durmió y no despertó. Lo encontró la hermana Lucía cuando fue a despertarlo para el desayuno. Tenía una expresión de paz en el rostro. En su mesita de noche había una foto vieja, descolorida, de él y Mariana el día de su boda. Ambos jóvenes, ambos sonriendo, llenos de esperanza. El funeral fue extraño. Estaba Ricardo, Patricia y sus familias, vestidos de negro, llorando genuinamente. Pero también estaban los residentes del Hogar San Vicente, docenas de ancianos que asistieron para despedir al hombre que se había convertido en su amigo. Eusebio dio un discurso corto con voz quebrada. «Sebastián me enseñó que nunca es tarde para ser un buen hombre, que el dinero no define el valor, que la dignidad no se compra, y que la verdadera familia no es la que te recibe cuando tienes, sino la que te acompaña cuando no tienes nada. Descansa, hermano». Patricia no pudo hablar, solo lloró. Ricardo intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Finalmente, solo dijo: «Lo siento, papá. Llegué tarde, pero finalmente entendí». Después del funeral, el doctor Villegas leyó el testamento. Había un silencio absoluto en la sala. Ricardo miraba al suelo con las manos apretadas. Patricia tenía una mano sobre la boca, conteniendo un sollozo. «¿50 millones?» susurró Ricardo finalmente. «¿Eso es todo?» «Más el reloj de oro de su abuelo», aclaró Villegas. «Pero él tenía miles de millones. Yo vi el artículo, las propiedades». Su padre decidió que esa riqueza serviría mejor ayudando a otros, y dejó instrucciones muy claras sobre sus razones. Patricia lloraba abiertamente. Él sabía que fuimos por el dinero,
Y nos lo está diciendo ahora que ya no puede escucharnos pedir perdón. No creo que sea un castigo, dijo Villegas suavemente. Creo que es una lección final. ¿Qué lección?, preguntó Ricardo con amargura. ¿Que no valíamos nada para él? No, que el dinero no vale nada comparado con el amor. Y que ustedes tenían su amor, siempre lo tuvieron, pero lo ignoraron hasta que pensaron que venía acompañado de una herencia. Las palabras golpearon como martillos. Los fideicomisos para sus nietos están condicionados, continuó Villegas. Si quieren que sus hijos reciban ese dinero, tendrán que demostrar que aprendieron la lección, que los visitarán a ustedes regularmente, que no cometerán el mismo error que ustedes cometieron. Ricardo se cubrió la cara con las manos. Patricia preguntó con voz pequeña, ¿podemos ver la carta? ¿La que escribió para nosotros? Villegas asintió, entregándoles una copia. La leyeron en silencio, y cuando terminaron, ambos entendieron algo que les cambiaría el resto de sus vidas. Su padre no los había castigado, los había amado lo suficiente como para darles una última oportunidad de aprender, una oportunidad que ya no podrían desperdiciar. Epílogo. 2 años después, la Fundación Mariana Montoya había ayudado a más de 200 ancianos abandonados en asilos de Medellín. El hogar San Vicente había sido renovado completamente. Paredes frescas, nuevos muebles, mejor comida, programas de arte y música. Ya no era un lugar donde la gente esperaba morir, era un lugar donde vivían con dignidad. Eusebio usó su herencia para contratar a alguien que lo visitaba 3 veces por semana. Una joven estudiante de enfermería que le leía el periódico jugaba dominó con él y le recordaba que todavía importaba. Su hijo finalmente vino a visitarlo, 6 meses después de la muerte de Sebastián. Llegó con disculpas y lágrimas. Eusebio lo perdonó, pero también le dijo, «Tu perdón no me devuelve los años que pasé esperándote. Solo me permite morir en paz. Aprende eso para cuando tus hijos tengan que decidir si te visitan o no». Ricardo había cambiado. No completamente, pero había aprendido a soltar el celular cuando sus hijos le hablaban. Había aprendido a priorizar cenas familiares sobre reuniones de trabajo. Había aprendido a preguntar, «¿Cómo estás?», y realmente escuchar la respuesta. Y cuando sus hijos le preguntaban por qué había cambiado, él respondía, «Porque mi padre me enseñó demasiado tarde para él, pero a tiempo para ustedes». Patricia llevaba a sus hijas al cementerio cada mes. «Abuelo está aquí», les decía señalando la lápida sencilla que decía, «Sebastián Montoya, constructor, esposo, padre, amigo». «Cuéntanos otra historia del abuelo», pedía Valentina, y Patricia les contaba. Historias que había olvidado, historias que había ignorado, historias que ahora demasiado tarde valoraba como los tesoros que siempre fueron. Una tarde, mientras regaban las flores en la tumba, Sofía preguntó, «Mamá, ¿el abuelo nos quería?». Patricia sonrió con lágrimas en los ojos. «Sí, mi amor. Nos quería tanto que incluso cuando nos portamos mal, cuando lo abandonamos, cuando lo lastimamos, siguió queriéndonos. Y nos amó lo suficiente como para darnos una última lección, aunque él ya no estaría aquí para ver si la aprendíamos». «¿La aprendiste?». Patricia miró la lápida. «Estoy tratando, papá. Estoy tratando». Y en el silencio del cementerio, entre el viento que mecía las flores y el sol que se ponía detrás de los cerros de Medellín, Patricia sintió algo. No era la presencia de su padre. Era algo más simple y más profundo. Era el entendimiento de que el amor no es lo que dices, es lo que haces. Y que el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca, jamás, puede comprar el tiempo que no pasaste con alguien, ni las palabras que no dijiste, ni los abrazos que no diste, ni las visitas que no hiciste. Don Sebastián Montoya construyó edificios que seguirían en pie por generaciones, pero su verdadero legado no fue de cemento y acero, fue la lección que dejó grabada en los corazones rotos de sus hijos. Que el valor de una vida no se mide en lo que acumulas, se mide en lo que das, y que a veces la herencia más valiosa no es la que se recibe en un testamento, es la que se lleva en el alma, para siempre.